Buenos días, mi nombre es Óscar Corpancho y soy gerente de renta variable de Prima FP. En esta oportunidad quisiera darles la bienvenida en nombre de Prima a nuestra conferencia en línea Coyuntura Económica y Perspectivas para el 2021. El día de hoy nos acompaña Renzo Ricci, gerente general de Prima FP, quien nos dará unas palabras introductorias, así como tres reconocidos expositores especialistas en análisis económico, inversiones y análisis político, quien nos presentarán sus perspectivas para el 2021. Por favor, a medida que las exposiciones se van realizando, pueden ir dejando sus consultas en la plataforma, las cuales serán respondidas al final de las exposiciones. A continuación, le dejo la palabra a Renzo Ricci, gerente general de Prima FP. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra conferencia anual de coyuntura. Quiero empezar lamentando el fallecimiento de Inti Sotelo y Jack Pintado. Espero que sus familiares y amigos encuentren la fortaleza necesaria para superar este difícil momento. Aprovecho también para desear que todas las personas que nos acompañan hoy estén bien. No bajemos la guardia en esta crisis sanitaria. Compartiré con ustedes algunos aspectos referidos a la ley que permite el retiro de hasta 4 UITs o 17.200 soles, así como el estatus de la propuesta de reforma del sistema de pensiones que viene coordinando el Congreso. Respecto a los retiros, estos van a impactar a nivel de todas las AFPs en cerca de 12.000 millones de soles, lo que representa el 8% del total del portafolio administrado. Al producirse estos retiros, nos obliga a vender parte de las inversiones para obtener la liquidez necesaria. Para esto, el equipo de Prima FP está tomando las medidas para que el valor de los fondos de quienes se mantengan en el sistema no se vea afectado. La liquidez la obtendremos vendiendo activos muy líquidos del exterior para no afectar los precios, y en el plano local, al ser una plaza más ilíquida, es muy probable que el Banco Central de Reserva facilite un mecanismo para proveer de liquidez como las operaciones de reporte o repos contra bonos soberanos. Adicionalmente, como estos retiros se van a disponer en 3 cuotas mensuales, tendremos más flexibilidad para una adecuada gestión. Respecto a la reforma, consideramos saludable que se esté discutiendo, ya que si bien se ha demostrado que el sistema funciona bien, es perfectible y tiene oportunidades de mejora, como la baja cobertura y la poca recurrencia del ahorro. De 16 millones que somos en la población económicamente activa, solo 5 millones de peruanos aportan a un sistema de pensiones, siendo la principal barrera la alta informalidad del país, que se estima en un 70% de la economía. Por otro lado, los afiliados aportan en promedio 6 meses al año, al tener periodos de intermitencia entre el mundo formal e informal. Necesitamos encontrar los incentivos para que los peruanos ahorren más. Sin embargo, creo que la reforma que actualmente se está debatiendo no está yendo por el camino correcto. Esta contempla un sistema único de pensiones, sin AFPs ni ONP, con 3 pilares. Un pilar solidario para la pobreza extrema, otro pilar contributivo que incluye un fondo de riesgo individual parecido a lo que hoy tenemos y un fondo de riesgo compartido que busca que todos tengamos una pensión mínima, y un tercer pilar de ahorro voluntario. Esta propuesta trae consigo una serie de riesgos. Por un lado, el Estado nuevamente pasaría a administrar el sistema de pensiones, desde la afiliación, recaudación, pago de pensiones, asesoría a clientes, hasta la definición de las políticas de inversión para establecer dónde invertir el dinero. Y por otro lado, en el fondo de riesgo compartido, parte de las ganancias del afiliado que más aporte serán redistribuidas con los afiliados que aportan menos para otorgarles una pensión mínima. Consideramos que la meta de la pensión mínima es positiva, pero para alcanzarla no debería perjudicarse a ningún sector de los aportantes privados.
La reforma requiere un debate técnico, por lo que consideramos que el MEF es la institución que debe liderarla. Desde la Asociación de AFPs hemos contribuido activamente con propuestas que ponen en el centro al afiliado, de cara a atender las oportunidades de mejora mencionadas. Esperamos que las ideas sean tomadas en cuenta y que se reflexione sobre estos riesgos. Finalmente, si bien ha sido un año difícil, hemos logrado revertir la caída de la rentabilidad por efecto del COVID-19 y hoy los fondos 0, 1 y 2 tienen resultados positivos, mientras que el fondo 3 está encaminado a tener un mejor resultado para fines de año. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y gracias también a Catherine, a Carlos y José por formar parte del panel de hoy. Los dejo con Oscar nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo, por tus palabras. A continuación, tendremos a nuestro primer expositor, José Larrabiu, quien es gerente de división de inversiones en Prima FP y nos presentará su visión sobre la coyuntura económica peruana y sobre los resultados de rentabilidad durante el 2020 de los distintos fondos que administramos. José posee un MBA de la Universidad de Texas, es administrador de empresas de la Universidad de Lima y cuenta con amplia experiencia en banca corporativa en Perú y América Latina. Posee más de 21 años de experiencia desempeñándose en diversos cargos, entre ellos vicepresidente de inversiones propias, banca corporativa y tesorería del BCP Miami, gerente de inversiones institucionales del Atlantic Security Bank, gerente de área de gestión de inversiones, gerente de banca corporativa internacional y gerente de proyectos del BCP Perú. A continuación, los dejo con José. Adelante, José. Gracias, Oscar. Buenos días a todos. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Quisiera empezar por mostrar qué es lo que ha sucedido con los mercados este año, ¿no? Como pueden ver aquí en esta diapositiva, las barras en celeste muestran la caída que tuvieron los distintos activos, tanto de renta fija, variable, monedas y commodities, en el primer trimestre del año. Recordemos que la crisis de esta pandemia a nivel financiero tuvo su epicentro entre fines de febrero y fines de marzo, ¿no? Y ahí podemos ver las extraordinarias caídas que se tuvieron en ese primer trimestre. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, a raíz de una serie de medidas, principalmente estímulo monetario de los principales bancos centrales del mundo, se recupera la confianza y digamos, disminuye la aversión para toma de riesgo en las distintas clases de activo y los inversionistas salen a recomprar y aprovechar las oportunidades que se habían presentado en los mercados y vemos las grandes recuperaciones que se han dado tanto en renta fija como en renta variable y otros activos de riesgo. En realidad, a estas alturas del año ya con los puntos azules pueden ver el reflejo del retorno acumulado de estos primeros 10, 11 meses y podemos ver que la mayoría de activos han recuperado ya todas las pérdidas que se habían acumulado en el año, salvo algunas regiones o activos en específico, como por ejemplo Latinoamérica. Y ahí, como podrán ver, en renta fija, uno de los mercados que ha sido más afectado ha sido el de bonos locales o bonos denominados en las monedas de los emisores de los países emergentes. En lo que es renta variable, de la misma forma podemos ver cómo Estados Unidos y Japón ya recuperaron todas las pérdidas. Sin embargo, vemos mercados como Europa y sobre todo Latinoamérica, dentro de emergentes, bastante rezagados, entre los cuales se encuentra el Perú. En lo que es monedas, una foto similar, donde las monedas latinoamericanas, como el peso mexicano, el real brasilero, inclusive el sol, se han visto rezagadas versus otras monedas en el mundo, y específicamente versus el dólar. Y en commodities vemos también que el petróleo ha sido el commodity que ha tenido un peor performance, a diferencia de los metales base y metales preciosos que han tenido en general un año positivo. Y un poco, ¿cómo puedo resumir estos resultados? Creo que lo que refleja el mercado es que regiones como Latinoamérica y en algunos casos Europa se han visto más afectados por la crisis del COVID, ¿no? Son específicamente en Latinoamérica países que han entrado a esta crisis ya con una posición fiscal, una posición económica un poco más débil, con menos capacidad para proveer de estímulo que otras regiones como Estados Unidos, como algunos países europeos.
También han sido, en parte, buena parte del año, el foco de la pandemia. Hemos visto cómo el Perú y otros países de la región han sido severamente afectados por la crisis de salud. Y un poco todo eso resume por qué esta región se ha rezagado, ¿no? Un punto adicional es que muchos de los índices de Europa y de Latinoamérica están principalmente compuestos por sectores que son más vulnerables a esta crisis, como el sector financiero, sector energía, sector metales, digamos, materials, ¿no? Y todos estos son sectores cíclicos que claramente están más expuestos a esta crisis. Ahora, en ese contexto, ¿qué ha sucedido con los activos en el Perú? Y aquí podemos ver también cómo el tipo de cambio a inicios de año, en febrero o marzo, tiene un salto importante cuando se desata toda esta crisis, y eso es natural. Normalmente hay un efecto hacia activos de valor, y normalmente la gente busca el dólar en ese contexto. Luego el sol se revalúa cuando comenzamos a ver este inicio de calma en el segundo trimestre. Pero luego entramos ya a factores más locales, ¿no? Como el tema de cómo se maneja la crisis de la pandemia, puntualmente la crisis de salud en el Perú, que es uno de los países más afectados, como el país o el gobierno impulsa las medidas de Reactiva Perú, que le meten muchos soles a las empresas a través de financiamiento con garantía del Estado, y muchas de esas empresas tienen que salir a comprar dólares como básicamente por el giro de negocio, y esto genera una demanda de dólares que también afectó el tipo de cambio. Y por último, la inestabilidad política que hemos tenido en los últimos meses. De hecho, podemos ver el movimiento en el tipo de cambio, que es uno de los activos que mejor refleja este tipo de incertidumbre, con la última crisis política, ¿no? Como el tipo de cambio salta de 3.55 a 3.65 en pocos días, y ahora en 2 o 3 días luego de que la crisis pasa, el tipo de cambio nuevamente retrocede a 3.57, ¿no? A nivel de tasas, hemos visto el Banco Central estimuló muchísimo, también redujo tasas. Tenemos las tasas base más bajas de mercados emergentes, prácticamente en cero, y la tasa de largo plazo en niveles mínimos históricos, ¿no? A nivel de la bolsa, podemos ver esos retornos un poco disímiles entre algunos sectores, y los sectores más afectados, el sector financiero principalmente, ¿no? Que muestra un rezago y podría representar una oportunidad hacia adelante cuando la economía se recupere. Los fondos que administramos no han sido ajenos a todo este entorno, ¿no? Podemos ver la importante corrección que tuvieron en febrero-marzo, pero luego hemos tenido una recuperación sostenida, y como ya adelantó Renzo, el fondo 0, 1 y 2, bueno, el fondo 0 nunca cayó, pues fue un fondo principalmente compuesto por 1 y 2, que sí tienen activos de riesgo, bonos, acciones, han recuperado toda la caída que se tuvo a inicios de año, y el fondo 3 está en proceso de recuperar toda la caída. El motivo por el cual ese fondo está un poco más rezagado se ve principalmente que tiene una exposición bastante más alta a lo que es renta variable local, y como ya les comenté, la bolsa peruana es una de las bolsas que está todavía rezagada a nivel internacional. Y cuando lo ponemos esto en un contexto de largo plazo, podemos ver cómo los fondos definitivamente van a estar expuestos a la volatilidad y a la incertidumbre internacional, y no van a ser ajenas a las crisis a las que digamos, están acostumbrados los mercados, y esta ha sido una de las más fuertes que se ha tenido en la historia. Sin embargo, la tendencia siempre ha sido de recuperarse y mantener esa tendencia positiva que han tenido los fondos desde hace 25 años que fue creado el sistema, ¿no? Ahora quisiera comentar un poco, dejar algunas interrogantes para Catherine, ¿no? Sobre qué podría pasar con los mercados hacia adelante, los siguientes meses, en el 2021. Algo que llama mucho la atención este año ha sido la gran dispersión que ha habido en los retornos a nivel de sectores y de regiones en el mundo. Si bien hablamos que la bolsa americana está ya en terreno positivo, podemos ver sectores como el sector tecnológico, que han tenido un retorno muy bueno en el año, está arriba de 30% en el año, y sectores dentro de la misma bolsa, como el sector de energía, que tienen un retorno muy malo, muy negativo en el año, ¿no? Entonces podemos ver una gran dispersión tanto a nivel de sectores como a nivel de estilos, como estilo growth versus el estilo value, que básicamente
En realidad, el estilo value está compuesto principalmente de algunos sectores que han sido los más impactados, como comenté, energía, financiero, materials, mientras que el sector, digamos, lo que llaman el estilo growth, está hoy en día muy representado por los sectores que han sido los grandes ganadores dentro de esta pandemia, ¿no? Como tecnología y como consumo. Entonces, es importante pensar hacia adelante si los ganadores de este año van a ser los ganadores hacia el próximo año. Hemos visto en las últimas semanas cierta rotación hacia los sectores y hacia las regiones más afectadas, ¿no? Hemos visto cómo Latinoamérica ha comenzado a tener un mejor performance que las bolsas asiáticas, por ejemplo, y cómo energía y financieras han tenido un repunte importante en los últimos días, a raíz principalmente de las buenas noticias con respecto a la aparición de, digamos, a las pruebas en fase 3 de las vacunas, así como a la elección, al resultado de la elección en Estados Unidos, ¿no? Esa es una de las interrogantes más relevantes para el próximo año. Bueno, otra de las interrogantes que tenemos hacia el próximo año es un poco qué va a pasar mientras salga una vacuna y se distribuya masivamente, qué va a pasar con la ola de contagios de COVID en el mundo, ¿no? Y ahí tenemos a las regiones en distintos niveles o distintos momentos, ¿no? Tenemos Europa, claramente con una segunda ola muy fuerte desde hace algunas semanas, un par de meses, donde ya tenemos algunas de las principales economías de Europa nuevamente con cierres parciales de algunos sectores, con algunas restricciones de movilidad, que eso definitivamente puede tener un impacto a nivel de recuperación económica europea. Estados Unidos, por el contrario, creo que nunca ha terminado de pasar a una segunda ola, es la continuación de una primera ola, pero sí estamos viendo segundas olas en algunos estados como Nueva York, New Jersey, California, nuevamente incrementando significativamente los casos y con cierres parciales que nuevamente ponen de alguna manera en riesgo la recuperación de Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, tenemos a las economías emergentes. En Asia el tema se mantiene controlado, pero en Latinoamérica, que es una de las regiones más golpeadas por la crisis de salud, vemos cómo muchos de los países como Brasil, como México, como Perú, podrían ya estar entrando en algún tipo de inmunidad de rebaño, ¿no? Y eso habría que validarlo ahora terminando el verano, pero por lo menos ahora hay una franca caída en el nivel de contagio, y lo podemos ver un poco en las gráficas inferiores. Estas son gráficas que miden el nivel de movilidad, ¿no? El tráfico de la gente hacia lugares de recreación y de comercio, ¿no? De retail, centros comerciales, y ahí podemos ver cómo en Europa prácticamente, a partir de julio, los niveles de tráfico habían vuelto casi a los niveles previos antes del COVID, ¿no? O sea, en el verano en Europa prácticamente se vivía como si no hubiera pandemia, ¿no? Y eso permitió una recuperación de la economía y claramente los mercados bastante más optimistas. Mientras que en Latinoamérica vemos, ¿no?, cómo los mercados han ido lentamente, los países, poco a poco la gente volviendo a la normalidad, y esta tendencia continúa, pero todavía estamos lejos de llegar a los niveles pre-COVID, ¿no? Pero si esta tendencia continúa cayendo, probablemente nuevamente podamos ver esa rotación, ¿no? Y nuevamente regiones como Latinoamérica, que se han visto rezagadas, podrían verse beneficiadas ante una posibilidad de contención de la crisis de salud, ¿no? Entonces, aquí el interrogante para el próximo año sería, pues, ¿cuáles son los efectos económicos de una segunda ola de contagios? ¿Se van a dar nuevamente cierres tan drásticos en algunos países como se dieron a inicio de año? ¿Cómo reaccionarán los encargados de política económica ante esta situación? Pero en paralelo, hemos tenido muy buenas noticias en las últimas semanas con respecto a la aparición o las pruebas en fase 3 de algunas vacunas. Tenemos hasta 10 vacunas en este momento en fase 3, que es, digamos, la fase previa a una aplicación para su distribución masiva, ¿no? En el caso de Estados Unidos a través del FDA. Y ahí tenemos compañías como Pfizer y Moderna, que en las últimas semanas han reportado, ¿no?, que las pruebas en su fase 3 han demostrado un nivel de confianza, un nivel de respuesta positiva de inmunidad de más del 90%, que es considerado muy bueno, ¿no? En el caso de Pfizer es un poco la que está más avanzada, pero ahora también habría que ver cuánto de eso ya está incorporado en los precios, ¿no? Cuando anunció Pfizer esta noticia, los mercados subieron rápidamente y una rotación importante hacia sectores más cíclicos, mientras que cuando Moderna anunció una noticia similar esta semana, prácticamente no ha habido una reacción de parte del mercado, ¿no? Entonces, probablemente
ya estas noticias estén un poco incorporadas. Entonces ahora un poco los riesgos vienen por el lado de qué tan rápido se van a poder producir y distribuir estas vacunas a nivel mundial y cuáles serán los impactos económicos si la vacuna aparece más temprano o más tarde, ¿no? Y cuál sería el impacto un poco en los mercados. El siguiente frente que marca un interrogante hacia adelante es, aparentemente se está clarificando el resultado de una elección en Estados Unidos con un gobierno demócrata en el Ejecutivo y en la Cámara Baja, y muy probablemente los republicanos mantengan el control del Senado. En ese escenario, lo que vamos a ver es un poco de lo que ya prometió Biden en su campaña, que es un mayor gasto público, un paquete importante de gasto fiscal. Eso puede ser positivo para los mercados en el corto plazo. La elevación de impuestos sería un poquito más complicado cuando el Senado mantenga su control por el lado de los republicanos. El impulso hacia energías renovables, quizá algo más de regulación en algunos sectores, y claramente, digamos, en términos de política exterior, volveríamos al multilateralismo, ¿no? Trump era mucho de negociar de manera bilateral con México, con China, con Europa, en algún momento durante su gobierno, ¿no? ¿Qué rol jugará el Partido Republicano si retiene en el Senado, ¿no? Ahí todavía hay un interrogante, porque hay una segunda vuelta para elegir a los dos últimos, definir los dos últimos puestos en el Senado, pero hay una alta probabilidad de que eso se mantenga del lado republicano, pero definitivamente todavía es un riesgo que podría generar algo de ruido en los siguientes 2 meses, porque eso se define en enero. ¿Y cuál sería el futuro del trumpismo, no? Hay mucha gente que dice que Trump se volvería a postular en 4 años, ya que si bien tiene 74 años, todavía, digamos, se ve como una persona que está bastante fuerte, podría, y tiene muchísimos seguidores, ¿no? Y por último, definitivamente estamos terminando el año con un nivel de valorizaciones de activos de riesgo, y acá voy a generalizar activos de riesgo en las acciones de Estados Unidos, ¿no? Tenemos niveles de valorización históricamente bastante elevados, pero que de alguna manera pueden estar justificados por los niveles mínimos de tasas de interés que vemos y la gran cantidad de estímulos por parte de los bancos centrales. Aquí es muy relevante pensar cuál va a ser el escenario económico en el próximo año. Podríamos ver un rebrote de inflación con todos los estímulos que se están dando, con estos paquetes de estímulo fiscal. Podríamos ver algo de inflación, cómo reaccionarán los bancos centrales. Probablemente no hemos visto algo de subida de tasas en las últimas semanas, ¿no? O habría algún desbalance financiero, ¿no? Algún tipo de burbuja que pueda generarse, ¿no? Y que pueda afectar la recuperación económica, ¿no? Todos esos factores van a ser muy relevantes y seguramente Catherine nos dará una muy buena lectura de cuáles son sus estimados, sus pronósticos para todas estas interrogantes. Muchas gracias. Bueno, a continuación tendremos a nuestra segunda expositora, Catherine Rooney, quien es directora de Investigación y Estrategia de Inversiones en Bultic y quien nos presentará su visión sobre los universos paralelos del mercado y la economía, estrategias de inversión y su impacto en el Perú. Catherine posee una maestría en Economía y Finanzas de la Universidad de Nueva York, Stern. Es licenciada en Economía y Literatura Española por la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, y graduada como Magna Cum Laude y Phi Beta Kappa. Fue economista y estratega de renta fija para mercados emergentes en Bear Stearns y trabajó en MetLife Inversiones como analista de mercados emergentes. Catherine es reconocida colaboradora en las principales agencias de noticias a nivel global, destacando entre ellas Bloomberg TV, CNBC, Fox Business News, CNN Internacional y CNN Español. También es columnista de importantes diarios globales, destacando diarios como Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters y Dow Jones. A continuación, los dejo con Catherine. Adelante, Catherine. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Bueno, aquí estamos en estos tiempos inciertos para ver cómo vamos a entrar en 2021. Y 2021 será que es como todos esperamos y con mucha anticipación que se mejore versus este año. Pues lo que les voy a dar es una visión con respecto a tal vez 3 temas de más importancia.
porque son los tres motores de esta valorización que hemos visto. Como todos ustedes saben, estamos a niveles récord altos o muy cerca de niveles récord altos en los Estados Unidos del mercado versátil y con valorizaciones importantísimas en muchas clases de activos. Lo que nos ha llevado a estas alturas, después de un colapso tan importante económico precipitado por un choque exógeno, el famoso virus que nos ha afectado a todo el mundo, pues luego de eso lo que hemos visto es un repunte impresionante en los mercados. Y la pregunta que yo creo que nos debemos de hacer es ¿qué es lo que nos ha llevado a estas alturas? ¿Es realmente algo estructural? ¿Es realmente algo en donde la demanda está explotando y los fundamentos son tan fuertes para llevarnos a estas alturas? ¿O es el mercado más bien descontando la misma esperanza que como empezamos esta conferencia? La esperanza que 2021 sea 1.000.000 de veces mejor que el 2020. Pues según yo son tres motores muy importantes. Número uno, como tocó el tema José, la vacuna. La vacuna o la idea que tenemos unas opciones excelentes de una vacuna que puede acabar con esta pesadilla a nivel global. Número dos, estímulos fiscales y monetarios. Ustedes en el Perú también han vivido esta situación de una inyección de capital impresionante del gobierno. Lo mismo en mi país, en los Estados Unidos. Lo que hemos visto es trillones tras trillones de dólares inyectados para contrarrestar los efectos tan graves de esta pandemia. Según yo, eso es lo que nos ha llevado a estas alturas, ese estímulo fiscal y ese estímulo monetario. Como ustedes sabrán, en los Estados Unidos tenemos el Banco Central, que es la Reserva Federal, que ha doblado su balance, que quiere decir de que está comprando en lo que vamos del año el doble de lo que traía en su balance en términos de activos que traía el año pasado. Entonces, mi tesis, señores, es de que lo que nos ha llevado a estas alturas no es fundamental, sino que es estímulo sin precedente, estímulo impresionante por la parte monetaria y por la parte fiscal. Y sin duda alguna, pues según yo, el mercado está contando con esto a continuación. La tercera cosa que nos ha llevado a estas alturas es la suposición por los mercados de que todo está bien en el mundo político ahora en los Estados Unidos, que se supone que se ha ganado la Casa Blanca el ex vicepresidente Joe Biden, que se supone que el Senado está en manos republicanas. ¿Y por qué eso es tan positivo? Pues eso es muy positivo porque la división de poder es lo que más le encanta a los mercados, porque eso implica certidumbre, eso implica la falta de cambios gigantes, ¿no? Por un partido o por el otro. Estos son los tres motores. El hecho de que ha desaparecido el riesgo político, se supone. Dos, una vacuna. Y tres, el estímulo fiscal y monetario. Mi opinión es de que el tercer factor es sin duda alguna lo que es el más importante, y yo creo que eso va a seguir a continuación. Aquí empezamos con lo que nos ha llevado a estas alturas, estos tres factores. Voy a empezar esta intervención diciendo que hay riesgos en cada frente. Hay riesgos en cada frente y mi opinión y lo que les advierto a los clientes de Prima es tener cuidado con la euforia. A mí me parece impresionante después de un año tan volátil, ¿sí? Tan grave, donde hemos visto miles de muertes, miles y miles de personas enfermas, un cierre completo económico en muchos países del mundo, de que estamos ahora terminando el año, estamos en el 20 de noviembre, terminando el año a niveles eufóricos. Eso nos debe de causar pausa.
Hay riesgos en estas tres cosas. Hay riesgos en la parte política en los Estados Unidos. Hay riesgos con respecto a la vacuna y más cierres económicos. Y hay riesgos también en la parte fiscal. Entonces, ahí voy a empezar. Creo que es importante que les echen un ojo a la lámina que les estamos enseñando ahorita, que es que sobre la historia recién, ¿sí? La división de poder que se supone que hoy en día tenemos en los Estados Unidos, que es el presidente demócrata y un Congreso dividido, es el mejor escenario para los mercados que existe. Y eso implica, según esta gráfica desde 1945, que esta dinámica genera mayores retornos en el siguiente año después de la elección. Yo lo que les advierto, y quizás me salto un poco, lo que les advierto es, no es seguro que quedará así. Y creo que es importante que la audiencia tenga esto en cuenta porque tal vez no lo sabe. Pero ningún resultado es certificado, nada ha sido certificado. La fecha de certificación de la elección presidencial es el 8 de diciembre, la inauguración es el 20 de enero. Esta es una elección peleada y contestada, con muchas acusaciones de fraude que el presidente Trump está tratando de probar. Lo más probable es de que quede en manos de Joe Biden, pero es importante tener eso en cuenta. La otra cosa que quiero destacar es que el Senado no ha sido confirmado, no es republicano todavía. Todavía falta por declarar 3 estados. Hoy en día estamos a 48-48. En el Senado de los Estados Unidos hay 100 puestos. Entonces falta por declarar Alaska y Carolina del Norte, que van a quedar republicanos porque pues, los números son bastante claros. La duda que me entra a mí, y creo que está siendo muy ignorada y subestimada como riesgo en los mercados, es el riesgo en los 2 puestos del Senado en el estado de Georgia. El estado de Georgia tiene segunda vuelta el 5 de enero. En el caso de que los republicanos pierden ambos puestos, que no digo que es una probabilidad altísima, lo que sí puedo decir con mucha convicción es que es un riesgo enormemente subestimado, ¿sí? En el caso de que se pierden esos 2 puestos a los demócratas por el flujo de capital, el flujo de dinero que va a venir de los super PACs demócratas, de George Soros, de todo el dinero muy grande, pues lo cierto, señores y señoras, es que el Senado queda 50-50. 50 demócratas, 50 republicanos. Y bajo ese escenario, el Senado es demócrata. ¿Por qué? Porque la que rompe el empate será la vicepresidenta Kamala Harris. Y en esta coyuntura, si eso termina pasando, el mercado va a bajar. Y el mercado va a bajar porque ahí vamos a empezar a hablar de nuevo de las cosas que espantaron a los mercados cuando todo el mundo esperaba esa famosa ola azul. La ola azul siendo cuando los demócratas ganan Casa Blanca, Senado y Cámara Baja. Entonces el mercado va a volver a empezar a hablar y contemplar y considerar impuestos muy altos en el futuro cercano, más regulación, en fin, una ola azul. Creo que ese es el riesgo tal vez más importante. El otro riesgo que veo aquí es la pandemia. Sí tenemos 2 vacunas, Moderna y Pfizer, con excelentes tasas de eficaz, ¿no? De ser eficaces. El problema aquí, señores, es de que en el mientras, hasta que se produce la vacuna, se distribuye la vacuna y la gente tome la vacuna, falta bastante tiempo. Y en el mientras habrá más cierres económicos. Como José y Oscar y yo y Renzo estábamos hablando antes de la conferencia, lo que sí es cierto es de que ya está pasando. Como pueden ver en esta gráfica, los casos están de nuevo disparando
en los Estados Unidos. Y eso es un tema que ha hecho que New York City de nuevo ha cerrado sus colegios. New Jersey, de donde soy yo, no deja que la gente se baje del avión sin pruebas de COVID, cuarentena forzada. En Chicago no deja los restaurantes de que la gente entre adentro. En fin, esto está volviendo a pasar. Y si esto vuelve a pasar, no está descontado en el mercado una desaceleración económica importante de esta magnitud. Y yo creo que esto es el riesgo número 2. El riesgo número 3, y obviamente como pongo aquí en la gráfica, eso puede afectar la confianza del consumidor y de las empresas, que está apenas subiendo o empezando a subir. Puede volver a pegar las tasas de desempleo en el caso de que el gobierno forza a las empresas de volver a cerrar. El tercer riesgo, que también es el tercer motor de esta valorización, es la política de las autoridades. La política ha sido muy, muy agresiva. En mi país lo que hemos visto es una cuadriplicación del déficit fiscal. ¿Okay? Una cuadriplicación del déficit fiscal. Esto se compara, por ejemplo, con las crisis anteriores, ¿sí? Como pueden ver en esta gráfica que me fascina, que viene de Wall Street Journal, este periódico tan famoso y tan reputable, ese cuadro nos da de entender la magnitud de la respuesta fiscal que hemos visto. Y es mucho más grande que la crisis de Lehman Brothers y la crisis financiera de 2008 a 2010, mucho más grande que la respuesta fiscal a la crisis europea en 2010, mucho más grande que la Savings and Loans Crisis del año 1989. En fin, la razón por la cual estamos aquí es por estímulo fiscal y estímulo monetario. La Fed ha expandido su capacidad de compra. La Fed hoy en día, eso es la parte fiscal, ahora paso a la parte monetaria. La Fed hoy en día está comprando no solo tesoros, no solo bonos hipotecarios. La Fed hoy en día está comprando corporativos, grado de inversión, por debajo de grado de inversión, está comprando ETFs, ¿sí? Exchange Traded Funds, de renta fija, y está incluso comprando bonos por debajo de grado de inversión, como dije. Esta gráfica me gusta destacar, si me permiten, no se habla mucho de qué es lo que tiene la Fed. La Fed es el inversor más grande del mundo. En su balance, la Fed tiene bonos de compañías tan grandes como Apple, donde la capitalización del mercado es $2 trillones, Volkswagen, Verizon. O sea, la Fed está comprando bonos efectivamente subsidiando a corporaciones gigantes. Y me recuerda mucho de BNDES, que es el Banco de Desarrollo en Brasil, este fenómeno de la Fed comprando bonos de campeones nacionales. Esto me llama la atención porque lo que uno ve en el país, por lo menos en los Estados Unidos, es una divergencia muy importante entre las corporaciones grandes y las pequeñas. Las grandes como Amazon, y no lo digo por mal, sino que Amazon está ganando $13 billones diarios, ¿no? Apple está, pero excelente. Mientras tienes las empresas pequeñas y medianas, que totalmente, les puedo jurar que están cerrando sus puertas. Entonces, la Fed ha sido muy exitosa con su rescate de Wall Street. Sin duda alguna ha sido súper exitosa. No ha sido tan exitosa en la parte que es Main Street, right? Hay una cosa que se llama the Main Street Lending Facility. Fue un fracaso total. Había algunas empresas que sí pudieron tocar y recibir los fondos, pero se acabaron muy rápido. Y lo cierto es de que hay millones en doble dígitos de personas desempleadas en Estados Unidos con las empresas que están cerrando las puertas de manera permanente. El problema aquí también, señores, es de que la gran mayoría de la población no tiene acciones. Entonces, lo que uno ve aquí
es una diferencial entre los que tienen los que no tienen, que es muy fuerte y que está explotando. Realmente está disparando. Y yo creo que eso va a tener sus repercusiones a largo plazo. Otro punto que me gustaría hacer aquí, y les voy a tratar de destacar los puntos tal vez que no han escuchado o que no son parte del consenso. Lo que estamos viendo más bien aquí es un escenario donde las corporaciones están sacándolo del estadio, ¿no? Mientras que las personas normales, digo, la persona que vive en el pueblo del Medio Oeste o aquí en Miami, donde sea, está más dependiente del gobierno. Y yo creo que ustedes que tal vez viven en Perú pueden entender un poco de esto y por qué asusta, ¿sí? Esta gráfica a mí me fascina, debe chocar a todo el mundo. Esto nos dice que 30.4% de los ingresos personales vienen de beneficios del gobierno. Y yo les hago una pregunta para pensarlo ustedes. Si tenemos políticos, que los políticos son iguales por todo el mundo más o menos, ¿no? Y los políticos logran que un tercio de los ingresos vienen del gobierno y ellos logran ese nivel de poder. Y ellos han logrado cuadruplicar el déficit fiscal con rescate, tras más estímulo, sin ninguna repercusión negativa cualquiera, sin inflación, sin repercusiones políticas, sin la incapacidad de poderlo financiar. O sea, no hay ninguna repercusiones por lo pronto. ¿Qué razón tienen los políticos de retroceder en estos estímulos cuando ya se ha acabado la crisis? Entonces, yo creo que eso es un tema que debemos tener en la mente. Y lo más probable, y uno de los riesgos que yo veo que es en la parte fiscal, es que esta explosión de estímulo no se reduce luego de la crisis, sino que se vuelve gastos sociales masivos. Y este brinco que hemos visto, de tal vez que será del 15% de los ingresos que vienen de beneficios del gobierno, que dobló, que nunca ha pasado ni en la crisis de Lehman Brothers, pues eso se puede quedar. Eso se puede quedar y eso tendrá sus implicaciones a largo plazo. La expansión masiva en M2 es inflacionaria y M2 es la base monetaria. Y esto es efectivamente lo que nos ha hecho la Reserva Federal. Con tal de mantener liquidez en el sistema y ha sido muy eficiente con eso, M2 ha subido a niveles que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. El problema, repito aquí, señores, es de que luego de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano muy responsablemente retrocedió en todos los gastos que eran enfocados en la crisis, que fue en la guerra. En esta ocasión se supone que no habrá mucho de eso. Para terminar un poco este panorama global, y ahí pasamos a un poco sobre los mercados. En resumen, la contracción económica en los Estados Unidos duró 2 trimestres. Fue de menos 5% en el primer, menos 32% en el segundo, con repunte impresionante en el tercero de arriba de 30% y en el cuarto va a ser de un 5%. El escenario base es de que el crecimiento sigue en 2021 con un crecimiento arriba de 4%, que es muy positivo, pero la idea detrás de este escenario base es de que no hay otro apago, no hay otro cierre económico. Yo creo que eso es tal vez el riesgo más grande que nos enfrentamos en este momento, simplemente porque ya está pasando. Está pasando en California, en New York, en New Jersey, en muchos estados, sobre todo en los estados pues, demócratas. La Fed está detrás de esta valorización. El alza en bienes raíces, en la búsqueda de rendimiento, está siendo impulsado por la Reserva Federal.
para aterrizar estas ideas y que de manera práctica nos sirve, la idea que les quiero dejar con esta apertura de la conversación es, en caso de que sí haya una corrección de los niveles donde estamos ahorita, que es 28.5 veces utilidades en el S&P 500, que es niveles récord altos dentro de una pandemia que no se ha acabado, y dentro de una recuperación económica después de un colapso sin precedentes, es que si hay una corrección debido a que un doble recesión, un golpe en riesgo político o falta de estímulo fiscal en el corto plazo, yo lo que les propongo es que es compra. Y la razón por la cual es compra es porque, repito, que la Fed está detrás de la valorización y sin que, mientras que no haya repercusiones negativas a la compra de más y más activos, ¿sí? Mientras que no hay repercusiones negativas por subir más el déficit, estamos ya a 25 trillones de dólares en deuda en Estados Unidos, mientras que la demanda llega al mismo nivel que la oferta en la emisión de tesoros para cubrir el déficit, la lógica nos dice que el rumbo va a seguir. Vamos a seguir el mismo rumbo y que si los demócratas se llevan al Senado o si la vacuna tarda mucho más de la erradicación inmediata que el mercado ha descontado, si el estímulo fiscal tarda unos meses más en llegar, y si el mercado corrige por consecuencia, señores, les digo que es compra. Porque la Fed va a seguir exactamente lo mismo, que es la compra de activos. Y esa compra de activos nos favorece a los que tenemos acciones. No favorece tal vez a la persona que está pidiendo trabajo y no lo consigue, o está pidiendo beneficios del gobierno que se han acabado. Pero al final de cuentas estamos aquí para revisar los portafolios y lo que sí es cierto es de que la Fed no va a dejar, uno, que los mercados corrijan de manera agresiva, va a seguir en lo mismo la compra, y dos, la Fed no va a dejar que la curva de rendimiento, que es de tesoros, se empine mucho más, porque eso va muy en contra de lo que tiene más que una década tratando de hacer. La Fed lo que ha hecho en la última década es tratar de mantener las tasas extremadamente bajas para que la gente saque hipotecas, compre casas, saca préstamos de capital, préstamos de poder consumir, invertir, en fin. El punto y la meta muy clara de la Fed siempre ha sido de extender esta expansión económica, de evitar colapsos en la confianza y mantener el sistema financiero muy sólido. Y eso es lo que va a seguir siendo el caso. Ahora advierto una cosa más, la inflación no es un fenómeno muerto y enterrado. Y como indiqué en la última gráfica, la base monetaria ha disparado a una velocidad de 25% año a año, igual de lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial hace casi 100 años atrás. Entonces, la idea que yo les estoy advirtiendo o dando a nuestros clientes es la estrategia barbell, ¿sí? The barbell strategy, y lo que nos dice es que uno busca riesgo porque no podemos pelear contra la realidad. La realidad es que la Fed está comprando activos y en el caso de que hiciera falta, la Fed va a expandir aún más los activos elegibles a su compra. No podemos pelear contra eso. Puede ser que no sea positivo en términos de largo plazo. Puede ser que es negativo el hecho de que el país sigue endeudándose $1 trillón por año y en este año 10 trillones de dólares. Pero no va a cambiar. Entonces, tenemos que mantenernos largos en riesgo, compra arrastrado con posiciones defensivas. La idea es la siguiente, y José tocó este punto antes de mi intervención. Los sectores que les ha ido mejor en este año,
yo creo que van a seguir teniendo un excelente desempeño, sobre todo dos, industriales y materiales, porque lo que sí es cierto es de que mientras que la fecha en que se manifieste el próximo paquete fiscal pueda decepcionar a los mercados, en otras palabras, no viene en los próximos 2 meses, pero en el primer trimestre de 21 sí viene. Y ese paquete va a estar bastante enfocado hacia infraestructura. Por eso hemos visto un disparo en industriales, un disparo en materiales. Eso es una recomendación que traemos desde hace meses. Tecnología, lo que hemos visto es un disparo en este sector, y en las últimas jornadas de las últimas semanas hemos visto una desaceleración en la demanda para este tipo de activo, en lo que llamamos la rotación de cíclicos a defensivos. Eso dicho, yo creo que donde valor hay en 2021 es en ciertos sectores. Me sigue gustando industriales, materiales, los bancos. Los bancos son, después del sector energético, el sector con el peor desempeño en lo que vamos del año. Sigue abajo aproximadamente 14% la última vez que revisé los datos, que fue el día de ayer. Los bancos siguen muy rezagados, y vemos todavía oportunidades en este espacio. Donde vemos oportunidades de venta es en, por ejemplo, renovables, ¿no? Esto lo vemos en términos de energéticos verdes, como un tipo, como decimos en inglés, yo creo que eso es lo que estamos recomendando. El top pick para 2021 es emergentes. Lo que les puedo contar es, desde el punto de vista del inversor norteamericano y europeo, ya están hoy en día buscando retorno en emergentes. La coyuntura entrando en 21 es muy positiva a los emergentes. La combinación de un dólar débil, que yo creo que seguirá ese camino, y probablemente habrá preguntas sobre el dólar, pero yo creo que la tendencia estructural es de debilidad al dólar. Eso favorece las monedas emergentes. 2, las tasas muy bajas favorecen los emergentes. Y 3, yo pienso que lo más importante aquí es los flujos. Los flujos, pues los inversionistas grandes de cuentas reales, aseguradoras, pues el equivalente de los AFPs aquí en Estados Unidos, ya maximizaron o piensan que maximizaron el S&P 500. Ahora están buscando valor por fuera del país. Donde valor todavía hay, la clase de activo que ha quedado muy rezagado a los de los Estados Unidos es los emergentes. Ahora lo que yo estoy escuchando es mucho optimismo con respecto a Asia. Está bien. Yo pienso que más valor hay en Latinoamérica. Y eso es efectivamente lo que estamos viendo en los flujos en la mesa de nosotros. Ahora, eso en el barbell strategy, ¿no? Donde tienes 2 pesas, la pesa que es riesgo, activos de riesgo, y el otro lado que es la parte defensiva. Lo que recomendamos con mucha convicción es proteger los portafolios, porque estos riesgos de que hablamos, riesgos del corto plazo, riesgo político, riesgo de cierres económicos porque la vacuna tarda, o riesgo de que el paquete fiscal tarde tiempo, esos son cortos. El riesgo inflacionario es más de largo plazo, es más de 12 meses, 18 meses, pero esos riesgos es muy real. Entonces, lo que nosotros recomendamos por el otro lado de esa estrategia es la compra de TIPS, Treasury Inflation Protected Instruments, la compra del oro. El oro sí ha subido bastante, ha sido una recomendación que nos ha ido muy bien, pero vemos más potencial aún. Tasas reales negativas son positivas para el oro. La política monetaria expansiva, el estímulo fiscal, un dólar débil, riesgos China, virus, políticos, todo eso es muy favorable para el dólar. Ni hablar de la crisis de confianza que puede
venir con respecto a fiat money o el dinero que no está respaldado realmente por nada, sino que la confianza del país. Lo que hemos visto es las expectativas inflacionarias por fin subiendo, también razón por la cual el oro ha subido bastante, y realmente lo que es el índice de miedo colapsar. Entonces los mercados hoy en día, señores, son bastante complacientes. El optimismo es impresionante, con quien yo hable, con clientes, en los medios, con analistas de Wall Street. El consenso es demasiado en un solo lado y eso nos debe dejar pensar de manera un poco contraria, ¿no? El yuan ha apreciado muchísimo después de la elección. La idea aquí es de que Biden va a ser muy complaciente, va a ceder mucho a los en frente de China, no va a buscar peleas, etc. Y bueno, aquí les presento las estrategias de inversión. Largo activos de riesgo en bajadas, no comprar el día de hoy. Yo creo que lo que no está descontado es volatilidad. Va a venir más volatilidad. Creo que el mercado se puso demasiado adelante de la vacuna. Sí tenemos unas buenas opciones, pero está descontado hoy en día en el mercado erradicación inmediata y creo que eso está bastante equivocado. Protección de portafolios, como pongo aquí, para ustedes tenerlo claro, oro, tips, married puts, opciones son muy baratas hoy en día y activos de más baja correlación. Bueno, esto pueden hablar con sus representantes de Prima, pero estas son algunas ideas que nosotros traemos. ¿Y cómo afecta eso a la región? Pues en Perú, a pesar del estímulo fiscal tan fuerte que hemos visto, Perú sí va a tener un año muy complicado económico, no lo tengo que decir a ustedes, pero el consenso es para Perú de una contracción de un 12.2%, nosotros tenemos 13% de contracción. Lo que 14%, lo que las calificadoras están bastante pendientes no es solamente lo desafortunada turbulencia política, sino que también en la próxima administración cómo va a quedar, cómo el Perú va a reducir los niveles de deuda que han subido luego de la pandemia. Esto, como pongo aquí, será importantísimo para las calificadoras, ya lo están invirtiendo. Estimamos que la deuda sobre el PIB subirá a 35% este año versus 26.8%. Los déficits fiscales por arriba de 10% del año en términos del PIB para este año. Y la idea aquí es de que pone, no solo en Perú, pero es lo que estamos hablando del Perú en este momento, pero Estados Unidos lo mismo, ¿no? El colchón es más pequeño y disminuye la capacidad del gobierno de enfrentar otras crisis en el futuro si ya gastamos todas las armas en la crisis actual. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros estamos viendo desde el punto de vista del Perú y cómo va a terminar siendo el año en 2021. Sí esperamos un repunte importante en 2021 de un 8%, el consenso es 8.7%, y eso es una excelente noticia. Y tal vez termino con un punto más, que es que es muy importante que los inversionistas y los flujos de capital que van a ir a los emergentes en 2021 sienten cómodos con el riesgo soberano de cada país. Y Perú siempre ha mantenido una posición beneficiada en los ojos del inversionista internacional y es importante poderlo mantener. A pesar de la turbulencia histórica, Perú sigue en los ojos del inversionista internacional sólida como una soberana para los inversionistas internacionales. Lo que viene en 2021 es apreciación de las monedas emergentes, viene flujos de capital
no flujos de inversión directa extranjera, pero flujos de portafolio sí, ya los estamos viendo hoy en día. Y aquí yo creo que voy a terminar, Oscar, con mis 25 minutos. Muchas gracias a todos y bienvenidas las preguntas y los comentarios. Muchas gracias, Catherine, por tu presentación. A continuación, tendremos a nuestro tercer expositor, Carlos Brazombrío, quien es sociólogo y analista político, y quien nos compartirá su visión y análisis sobre la coyuntura política actual tan relevante en las últimas semanas. Carlos es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha dedicado durante décadas al análisis político y los temas de seguridad pública, sobre los que hace investigación y consultoría, en el Perú y en el extranjero. Es columnista semanal del diario El Comercio y antes, por más de 10 años, del diario Perú 21. Carlos ocupó el cargo de ministro de Interior entre julio del 2016 a diciembre del 2017. A continuación, los dejo con Carlos. Adelante, Carlos. A ver, muy buenos días con todos. Es un gusto estar con ustedes y agradezco muchísimo a FP Prima la oportunidad de participar y además tener el privilegio de haber escuchado exposiciones tan interesantes. ¿Se acabó la crisis? Voy a tratar de responder a esa pregunta y de ver qué nos viene hacia adelante. La primera cosa que quisiera empezar diciendo, no me voy a concentrar en el pasado, voy a tratar de concentrar el conjunto de mi exposición, o el 90% de ella, en lo que viene a futuro. Pero creo que hay alguna reflexión que hacer sobre por qué estuvimos al filo del abismo y por qué salimos. Yo creo que la respuesta a la primera parte tiene una respuesta histórica para empezar. No voy a hacer ningún retroceso y hablar de eso mucho largo, pero ningún gobierno en el Perú ha logrado sobrevivir con Congreso en contra. Nunca. Nunca. En el siglo XX por completo uno lo puede recorrer, y todos los que tuvieron Congreso en contra o se tumbaron al presidente, o el presidente se tumbó al Congreso, o ocurrió la vida imposible y vino un gobierno militar, etcétera, etcétera. Entonces, eso debería dejarnos algunas lecciones sobre la importancia de reformar las reglas de juego de nuestra política para tratar de tener congresos más afines, no necesariamente todos al Ejecutivo, pero que evite esta dispersión del voto y estas circunstancias en las que el Ejecutivo simplemente se ve en estas circunstancias tan dramáticas. Un segundo elemento que, porque es tan evidente, ya ni lo escribo ahí, es que tuvimos y tenemos un Congreso muy irresponsable, un Congreso que además de eso vivía en una burbuja en la que 105 congresistas se creyeron y sentían que representaban al Perú en lo que estaba haciendo. Y por supuesto hay que agregar también la traición de Vizcarra a su palabra y su práctica anticorrupción, y es un hombre que todo parece indicar está involucrado en actos de corrupción graves, que también todo eso se conjuga para que se haya generado esa crisis tan complicada. ¿Qué cambió el destino de esa semana? Hubo varios factores, pero sin duda la calle fue quien decidió la caída del gobierno de Merino y la rendición del Congreso. La calle pudo ponerse de acuerdo en lo que no quería, claramente, a ese Congreso, a ese gobierno, pero no la une nada, o poco, hacia futuro. La idea de lo que ahí se vuelve a producir una fragmentación entre lo que la gente quiere del país a futuro, y por tanto ya el concepto de la calle incluso hay que transformarlo a un concepto ya de las calles, si es que estas siguen existiendo en los próximos semanas y meses. ¿Qué puedo decir del presidente Morado por su origen partidario, y el gabinete Violeta,
por Violeta Bermúdez, su presidenta. Lo que puedo decir es que ha sido un congreso, creo que Sagasti es una persona con décadas de experiencia académica, experiencia en organismos internacionales, como el Banco Mundial principalmente, y siempre interesado en lo público. La mayoría de los que me escuchan no deben haber nacido cuando en los años 80 lideró Agenda Perú, que era tratar de pensar el Perú hacia futuro. Creo que es un hombre más bien de centro, creo que hacia atrás lo fue de centro izquierda, me inclino a pensar que es más bien de centro ahora. Y hay que decir que contra lo que la retórica a veces dice, este es el gobierno de toda la sangre, es el gobierno de todo, este gobierno es un gobierno que representa un sector específico de la sociedad, que es un gobierno de centro, más bien liberal, más bien con gente más bien conocedora de su sector, que ha gobernado de diferentes maneras, pero que no son operadores políticos ni son miembros de partidos, creo que ninguno. Entonces hay que decir que no es que este gobierno represente a todos los sectores, no representa al Congreso, a los 105 vacadores para los cuales se han rendido en esta etapa, en este momento, pero no piensan como el gobierno y eso irá, esa distancia se manifestará en algún momento. Otro sector que tampoco es representativo, está representado en este gobierno, digamos, es obviamente el sector del gabinete Flores Arauz. Hay diferentes formas de pensar y de actuar en el Perú, y cosa que no tiene nada de malo, pero no es el mismo sector. Y otro sector que tampoco está en este gobierno es la izquierda, el de la izquierda, que quiere una constituyente, que quiere refundar el país, que quiere cambiar todo, tampoco está representado en este gobierno. Creo que no todo será paz en lo que viene. Hay varias cosas ya complicadas en el escenario. Todos los gobiernos en el Perú enfrentan turbulencias, pero pareciera que la crisis política circunstancial, digamos la última, ya pasó. Pero no olvidemos que la política tiene una crisis de fondo, no de fondo como he puesto ahí, donde la poca representatividad de los partidos, la impredictibilidad de los cambios de actitud de la opinión pública, etcétera, 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 hace que seamos un país con una clase política y con una política en crisis, y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Tenemos una especie de posibilidad de salir adelante de este momento tan difícil en el que nos colocamos en el domingo pasado, cuando parecía que estábamos al filo del abismo y íbamos a saltar al filo del abismo. Eso, por suerte, y es positivo, muy positivo, se ha superado. Seguimos teniendo un problema, en mi opinión, un problema con el Congreso. El Congreso se rindió, pero sigue allí. Yo creo que, más o menos entendiéndolos, creo que las ínfulas regresarán pronto y las medidas populistas no se pueden descartar. Favorece esta situación el hecho de que la presidenta del Congreso sea del Frente Amplio, que es de la izquierda radical en el Congreso, y que se haya encontrado con un mandato que hubiera sido imposible en otro contexto. Y ella, así, por ejemplo, en la entrevista que hace en El Comercio el día de ayer, señala, entre otras cosas, cuando le preguntan a qué va a centrar sus esfuerzos, en los económicos, dice, cómo resolvemos los asuntos ligados a generar recursos para los ciudadanos. O sea, la visión de que el Congreso va a dar medidas que por norma van a mejorar la situación económica. Eso claramente apunta a lo que ya hemos tenido, a ese populismo que tanto daño le hace al país y es tan fácil
tan fácil de caer para los congresistas. Pero también, y pensando en el sistema de las AFPs, ha anunciado claramente que tendremos que continuar con la reforma del sistema de pensiones. Dice que es neurálgico. Sabemos que las medidas que están tomando para la reforma del sistema de pensiones, a mi juicio también, y coincido con nuestro primer expositor, el gerente general de AFP, son muy peligrosos los cambios que están planteando, principalmente aquel que le va a dar al Estado un rol regulador, un rol, ¿no?, de qué está bien y qué no está bien. Ojalá que esto no se produzca, porque yo también lo veo como un problema serio. Le darán la confianza al gabinete Violeta. Yo creo que mientras más pronto se presenten, va a ser más fácil que le den la confianza, y mientras más lejos, puede ser hasta un mes, pueden surgir dificultades que puedan entorpecer ese proceso. En términos generales, me inclino a pensar que sí le van a dar la confianza a ese gabinete, pero en este país y con este Congreso siempre hay dudas de lo que pueda, siempre habrá dudas de lo que pueda pasar. Quiero concentrarme en la ruta de las elecciones del 2021, en el tiempo, la segunda parte de esta exposición, porque me parece que es clave asociar lo que hemos vivido con la ruta del 2021. Ahí la primera idea que quisiera plantear es nuestras elecciones por el sistema político fracasado y complicado que tenemos, la casi inexistencia de verdaderos partidos políticos, etcétera, hace que nuestras elecciones sean poco predecibles, y que 2 semanas antes no sepamos todavía quién va a ganar, y a veces se producen cambios finales muy abruptos. Eso va a seguir porque más o menos tenemos las mismas reglas de juego. Voy a volver sobre eso un poco más adelante. Y, sin embargo, hay que sumarle qué puede haber cambiado en la mentalidad del electorado política por estos 2 huracanes que hemos tenido, el COVID-19, que ha asolado al país, y las manifestaciones enormes que incluyeron un nuevo actor en las calles que estaba ausente en los últimos años y hace muchos años. Entonces, esas 2 cosas hacen que las elecciones tengan un nivel de mayor incertidumbre que en anteriores ocasiones. La pandemia, a la que me refería hace un momento, fue extremadamente dura con el Perú, al punto que fuimos el país del mundo con más muertos per cápita. Hoy eso ha cedido, estamos segundos del mundo en muertos per cápita, tampoco la cosa es tan aliviada. Lo que sí es claro es que las cifras de la pandemia han mejorado significativamente en el periodo que va de agosto a la fecha de hoy, produciéndose un cambio de tendencia extraordinario, importante, que se ve en este gráfico de casos activos. ¿Por qué casos activos es lo más importante? Porque lamentablemente los casos ya cerrados, están los muertos, y eso es ya una tragedia que ya ocurrió, y están los que se recuperaron, que también salen, dejan de ser un problema para ellos y para sus familias y para el país. Los casos activos son los que pueden incidir en más muertes, menos muertes, carga en el sistema hospitalario, etcétera, y eso se ha reducido de una manera importantísima, como les digo, a menos de 1/4 parte de lo que era al finalizar agosto. Ahora bien, hay 2 versiones diferentes de lo que puede ocurrir, y curiosamente ambos personas que han dado esas 2 versiones de lo que más probable ocurra están en el gabinete. Waldo Mendoza, el actual ministro de Economía, escribió hasta 2 artículos, de repente más, yo he visto 2 en Gestión, donde en resumen manifestaba que todas las condiciones de
de niveles de contagio, etcétera, etcétera, de efecto rebaño, una serie de argumentos serios desarrollados que yo estoy resumiendo mal, hacían que era muy poco probable que la pandemia rebotara en el futuro. Sin embargo, su colega Pilar Massetti dijo en el Congreso hace un mes aproximadamente que ella veía como muy probable que rebotara la pandemia, que cosa que hemos visto, por ejemplo, en Europa en estas últimas semanas. Y señalaba hasta 3 escenarios, el menos malo, el mediano y el malo, pero incluso el menos malo era muy alto, muy alto. Confiemos en que doña Pilar Massetti se haya equivocado, pero no hay que descartar tampoco el riesgo de una rebrote, con lo cual pues, se complicaría mucho más el escenario político y electoral y económico, por supuesto, en el país. Eso lo que tiene es una gran signo de interrogación en adelante. ¿Por qué tenemos 25 candidatos? 24 al final, no sé, 25 candidatos. Porque las reglas no se cambiaron y no se cambiaron algunas cosas en buena hora, pero en lo sustantivo se han mantenido las reglas que generan un sistema político absolutamente disfuncional para consolidar una democracia. ¿Por qué hay 25 candidatos ahora y ni siquiera algún partido deja de postular y guarda su inscripción para más adelante? Porque esta es la última vez que ese partido entre comillas, por supuesto, puede postular, y si no pasa la valla, ¿qué va a suceder con gran parte de ellos? Si no pasa la valla, va a desaparecer y tendría que reescribirse, cosa que no va a ocurrir porque no existen. Entonces tenemos muy pocos partidos que en realidad existen y muchísimos candidatos que no representan a ningún partido, ninguna opción, pero que van a estar ahí haciendo bulla, digamos, para tratar de ganar la atención ciudadana, con lo que esto genera la total imposibilidad de un debate normal de ideas, la total imposibilidad de que la gente pueda votar la mayoría de la gente pueda votar de manera bien informada, sabiendo bien quiénes son los candidatos por los que votan. Si a eso se suma que votar para el Congreso es mucho más fragmentado todavía y sabemos lo importante que puede ser el Congreso para crear problemas, vamos con voto preferencial, esa perversa institución que hace que los candidatos de cada partido, pongamos Lima, 30, compitan entre ellos mismos, porque le tienen que ganar al de su mismo partido. Por tanto, la confusión ante el electorado con la cantidad de publicidad de distinto tipo y mensajes que llegan en cada uno de los lugares, hace que sea muy, muy difícil para la gran mayoría discernir lo básico de lo que se está discutiendo. Y si imagínense una polémica, nada más de los candidatos al presidente, ya no hablemos del Congreso, con 24, pongamos, candidatos, tendrían que hacerlo en 3 días diferentes, con lo cual, supongo, es una posibilidad. Otra posibilidad es que le den a un minuto a cada uno para que diga lo que piensa que hay que hacer de la economía, otro minuto para que diga qué visión tienen del Estado y de la empresa privada, otro minuto para que hablen de la inseguridad ciudadana, y así puedan hablar en total 5 minutos. Por lo tanto, no hablaron nada, y quien haga, y todos saben que haciendo un show en la presentación final, pueden lograr que algunos los miren más. Y ha ocurrido en el pasado. Entonces, es un pésimo sistema, el mismo que tuvimos en el pasado, el mismo que ha generado la crisis ahora, y esa es una mala noticia en términos generales. Ahora, a la vez, hay muchos que creo que no tienen ninguna opción, digamos, ¿no? Y hay que separar en ese sentido los que parecen ser más posibles. En las encuestas pre-crisis, ¿ya? Más o menos había diferentes resultados, pero más o menos había una coincidencia en quiénes eran los 7 u 8 que estaban por encima de los demás. Y yo lo que he hecho es ponerla en la siguiente lámina, haciendo un promedio de las 3, aproximado, por supuesto,
para tener una idea más o menos cómo estaban. Entonces está George Forsyth, más o menos en promedio con 20%, un bloque de más o menos 7% con Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y Daniel Urresti, y ahí para abajo, pero también con algún margen de presencia, Hernando de Soto, más o menos 4, 5, igual Lescano, que yo creería que sería el candidato de Acción Popular porque es más representativo de lo que es hoy ese partido que Barnechea, más chiquitos, Acuña, el Moradito, y agrego a alguien que tiene 1% por una cosa que explico inmediatamente a continuación, antes de... sí, y después les explico por qué lo agrego como una incógnita, digamos. Si uno ve las encuestas, no post-vacancia todavía, no post-vacancia, perdón, post-vacancia, pero no post-elección de Sagasti, tenemos dos encuestas. Una, la de la izquierda arriba, que muestra lo que el IEP ha encontrado, pero haciendo una pregunta abierta sin tarjeta, es decir, no como el voto. Y ahí la gente conoce mucho menos y se acuerda mucho menos. Pero hay algunos datos que no hay que dejar de mencionar. 66% no le gusta ningún partido, 60% no le gusta ningún candidato. Entonces, estamos hablando de una ciudadanía en general que no conoce muchos y que no le gustan muchos. Hay algo que resaltar, quisiera resaltar por qué ponía a Salaverry con cierta posibilidad de votación. Lo ponía porque Martín Vizcarra, que es mencionado por el 12% como la persona que más lo representa, no es mucho para un hombre que fue tan popular, pero de todas maneras es un elector, digamos, grande. Hay versiones desmentidas muy tímidamente por Vizcarra, pero hay gente que sostiene que es cierto, que él iría como número 1 de Somos Perú, con lo cual podría transferir votos hacia este señor Salaverry. Recuerden el presidente del Congreso elegido por el Fujimorismo, que a los 2 meses cambió y se pasó a la oposición. Entonces lo pongo ahí. Si ustedes se fijan en la encuesta ahí arriba a la derecha, se han producido también algunos cambios de intensidad en el apoyo a los candidatos, ¿ya? Pero no se ha producido una emergencia de ninguno nuevo, digamos, y ningún cambio importante en el orden. George Forsyth baja del 23 en septiembre al 19 en octubre al 16 en noviembre. Sigue ganándole al que sigue por más del doble, pero hay una leve tendencia a descender que no se puede dejar de lado. Julio Guzmán, en el momento, digamos, cumbre de su partido, porque fueron los que se opusieron a una medida que la gente se opuso también, sube un poquito, sube a 7%. No es tampoco como para que se entusiasme demasiado. Daniel Urresti, es cierto que votó en contra de la vacancia, pero tiene el lastre de pertenecer al partido, lo digo con todas sus letras, el partido más impresentable del Congreso, un partido que fue inscrito con fraude, hay una investigación del Ministerio Público, un partido que tiene personajes muy complicados, y el propio Urresti, además de ser congresista, se empieza un juicio por homicidio en estas semanas, con lo cual creo que no es el mejor escenario para subir, no ha bajado tanto, pero ha bajado. Recuerden que fue el congresista más votado, con 1 millón de votos, en enero pasado, lo que significa que hay un desgaste importante. Verónica Mendoza tampoco ha subido mucho, todo en el margen de error, claramente, y ella estuvo en las marchas, no le fue tan bien en el Cusco porque la votaron de una marcha, no sé si porque discrepaban con ella o porque en general la gente quería que no se aproveche a las marchas para hacer política partidaria. Keiko Fujimori ha tenido 2 actitudes frente a las marchas y a la situación. Una de ellas ha sido que su bancada votó a favor de la vacancia,
que en teoría podría perjudicarla, y luego un comunicado de ella diciendo que apoyaba la caída del gobierno de Merino porque era lo que correspondía. Yo creo que ni una ni otra ha bajado un poquito, ni una ni otra ni lo benefician ni la perjudican, porque ella lo que tiene es un electorado duro, sólido, del fujimorismo militante, que puede ser ese porcentaje, puede ser más incluso, y puede tener un rol con una bancada importante. La dificultad que ella tiene es crecer bastante, porque es la que más anti tiene en el electorado y la que más polariza, digamos, junto con Verónica Mendoza, que es la otra que polariza mucho el electorado. Hernando de Soto ha subido un cachito ahí. En otras encuestas yo lo he visto en 5% antes, pero esta encuesta marca una leve tendencia hacia arriba, muy pequeña también, y creo que es irrelevante que haya hablado durante las a favor o en contra de las marchas, que no lo hizo, porque su electorado lo busca por otras razones, lo busca como el técnico, económico, que nos puede ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra dinámica la que genera o no genera sus votos. Acuña sale golpeado de estas circunstancias porque su bancada fue la que hasta la víspera y por declaraciones públicas de él no iba a votar por la vacancia por las razones que la gente después protestó que no era conveniente. Entonces, sus votos, solo los votos de Acuña, fueron los que dieron los 87 votos. Si no votaban ellos, no había vacancia. Perdón, no llegaban a los 87 votos, porque son 22, quedaban en 85. Eso le ha causado problemas internos en su partido, en el norte lo han cuestionado, algunos se han salido, otros reclaman expulsar a la bancada, su candidata a la vicepresidenta se ha salido de la bancada. Digamos que no es su mejor momento, pero es un hombre que tiene una estructura partidaria nacional que es muy fuerte, digamos en términos de estructura, más no ideología, porque esta es muy dispersa, hay gente de muy diversas formas de pensar, pero esa estructura sin duda y mucho dinero. Él ha metido mucho, va a meter y tiene mucho dinero para meter en estas campañas. En Acción Popular la cosa está color de hormiga también, porque es el partido que más ha sufrido con el gobierno provisional de Merino, que duró 6 días, de un miembro de su partido. Ha habido enfrentamientos internos. Johnny Lescano sacó un comunicado durísimo contra su gente. Barnechea estuvo quizás más bien en el otro lado. Creo que tienen cada vez menos posibilidades de, por ejemplo, entrar a una segunda vuelta. Me inclino a pensar, como les decía, que Lescano va a ser el candidato. Para abajo no hay mucho más, y lo vemos en la siguiente lámina. Ollantumala, del Partido Nacionalista, 2%. Castillo, un impresentable miembro de Sendero Luminoso, de hecho sea de paso de la huelga del SUTEP del año 2017, que yo tuve que enfrentarla, y tengo la constancia clara de quién es este señor. Me preocupa ese 2%, deben ser maestros mayoritariamente, y el único otro con 2% es Bingolea, pero si ustedes se fijan es básicamente en el sector A, y debe ser el sector A en Lima. Y para abajo ya uno, y después otros hay varios. En el caso de Forsyth, su fuerza está más en el sector AB y más entre los jóvenes que en los mayores. Otro, Hernando de Soto, también en el sector AB, más fuerte. Y bueno, ahí se pueden observar algunas otras características que ya no me detengo porque... Entonces, más o menos se puede decir que hay 7 o 8 entre los cuales se va a producir la elección en el próximo periodo como muy probable escenario. Quisiera terminar con 2 riesgos que no son nada desdeñables y una oportunidad que está abierta. El principal riesgo, mi principal preocupación, es que prenda el tema de la nueva Constitución. Puede prender en parte por remedando a los chilenos, que las multitudes allá lograron imponer una convocatoria, una constituyente para una nueva Constitución, y es una vieja propuesta de la izquierda radical en el Perú. Yo no sé qué pasaría en Chile con esa asamblea constituyente, pero creo que acá esta idea de refundar el país sería nefasta, paralizante. Tendríamos al país 1 o 2 años paralizado y creo que el riesgo de que salga algo mucho peor es grande.
Creo que no es una amenaza inminente, no es una cosa que de todas maneras va a ocurrir, pero no se puede descartar que el riesgo, no se puede decir que el riesgo no está presente. El otro tema, con tantos cambios que hice a la presentación, no está, pero lo digo verbalmente, es que se produzca una fragmentación muy grande o sea, digamos, que el que gane tenga 18, que el siguiente tenga 16, que el siguiente tenga 12, que el siguiente tenga 11, 10, 8 y 5. Y haya 10 que entren con esas características. Eso sería malo porque, primero, los dos que irían a la segunda vuelta serían personas que representan minoritariamente al país, ya es una complicación, y porque generaría una fragmentación en el Congreso que dificultaría la gobernabilidad. Sin embargo, y para terminar, creo que hay posibilidades de que tengamos algo moderado, razonable en el futuro. Si Sagasti hace un buen gobierno, siendo él un moderado, que no va a ir a ninguno de los extremos, va a mostrar al país que gobernar desde una posición moderada es razonable y que es mejor a los extremos que te polarizan al país y te lo hacen a veces inmanejable. Creo que de darse una cosa así podría ganar alguien que esté entre el centro izquierda y la centro derecha y que podría lograr alianzas parlamentarias. Más difícil es lograr alianzas parlamentarias si eres uno de los polos, porque todo el resto no te quiere. Y si alguien más o menos en una línea de centro, centro izquierda, centro derecha gana, podría lograr alianzas parlamentarias suficientes para gobernar en los siguientes 5 años en base a acuerdos programáticos mínimos. No es para nada imposible. Tendríamos pues 5 años que podrían ser razonables. No creo que la política se convierta en la panacea del país, no lo creo, pero podemos tener algo que no sea tan malo como lo que hemos tenido en términos de inestabilidad hasta ahora, y tiempo para tratar de reconstruir esa política, porque si seguimos con ella el 2026 vamos a estar en el mismo problema. Entonces, con esa análisis de que puede darse algo razonable, esa ilusión de que puede algo razonable, terminó mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Finalmente, esperamos que haya sido de interés en todos nuestros clientes. Como ustedes saben, Prima busca siempre tenerlos informados de todo lo que viene pasando, no solo en sus fondos de pensiones, sino a nivel global en la parte de las inversiones que se hacen, ¿no? Nuevamente, muchas gracias para todos por su tiempo y nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Chao, Catherine. Chao, Carlos. Chao, Carlos. Chao, Catherine. Gracias por todo. Gracias.